Disfruta lo mejor de tu hobby en todos lados. Entra a www.hobbyfm.cl e ingresa a nuestras redes sociales, porque tu opinión es importante para nosotros. Somos hobbyfm.cl, tu pasatiempo favorito. ¿Es decir que Eubremer no vio nada del entierro? Le comenta Isa, las manos sobre el volante y la vista concentrada en la ruta de regreso al paraíso. Poco antes, Julián le había puesto al corriente de la historia de Eubremer. O no lo quiere reconocer porque tiene miedo, responde Julián. Lo que sí me dijo es que la tumba estaba al final del cementerio, en el límite norte, que él mismo lo comprobó. Es un lugar que antiguamente sirvió de fosa común. Conozco esa parte, tuve que sacar de ahí unas fotos cuando estaba estudiando. Ahí está el patio 29. Julián la mira y se queda pensando. Un centenar de cuerpos de detenidos desaparecidos habían sido exhumados de esa parcela del cementerio general al inicio del gobierno de Erwin. ¿Y quién dio la orden de enterrar a la mina ahí? Pregunta Isa. Eubremer no me lo dijo, pero pienso que pudo ser Figueroa. Dijo que él mismo le había puesto el nombre a la operación. Lo que creo es que este milico debió desesperarse cuando balearon a la Ángela. Si era la hija de su mejor amigo, en el fondo tuvo que sentir remordimientos. A ella la mataron por culpa de él. Cuando comprobaron que estaba muerta, mandó al tío de Eubremer a que enterraran el cuerpo. Lo que no entiendo es por qué la tumba está a nombre de Valdemar, reflexiona Isa en voz alta. ¿Por qué se arriesgaron a hacerlo, sabiendo que ese hueón estaba suelto? Las brigadas podrían haber denunciado la desaparición de la mina. El mismo Valdemar podría haber salido en un video contando lo que pasó. Se produce un silencio. Lo único que se escucha es el bramido de un bus que pasa por el lado del auto. La tarjeta del radio taxi, dice Julián. Isa lo mira arqueando las cejas y luego vuelve la vista hacia adelante. Nada, agrega Julián masajeando sus ojos con los dedos. Es que porque la hermana de Sebastián me entregó la tarjeta de radio taxi Rayo. Para que conocieras de primera fuente todo lo que pasó. De esa manera la mina y su hermano se protegían. Para mí es obvio. No me refiero a eso. Mi pregunta es ¿por qué tenía la tarjeta ahí en la casa? Me puse a pensar en eso mientras hablaba con Eubremer. Eso significa que ella y el Sebastián conocían desde hace un tiempo a los Figueroa. Pero ese huevón estaba en la cárcel. ¿Por qué un milico tan importante tendría contacto con alguien que está en Cana? Por interés, responde Julián. Amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de ¿Y tú querías? En Hobby FM. Yeah. Yo siempre me adelanto. ¿Ah? Siempre me adelanto al aplauso. Soy un... Sí, pero es como darle el pase a la Anita para que, Sí, para que venga, haga entrar al público. un adelantado en los tiempos. Sí. ¿Cómo estás, Hugo Riquelme? Bien, disfrutando de este exquisito pajarete artesanal que nos dejaron nuestras amigas. Nuestras mejores amigas. De Brebajes y Brujas, nuestras nuevas mejores amigas. Y bien, pues sí, todo bien. Muy bien. ¿La Anita? ¿Cómo estás, la Anita? También probando el pajarete. Yo ya lo probé. Ah, ya. ¿Qué opinan ustedes? Está- ¿Lo probaron? Uno se va por lo dulcecito y Está- creo Sí. que hay posibilidades de morir. Está terrible bueno, hagamos un saludo, cabrón. Vamos a hacer un Un saludo saludo. con nuestro invitado al día de hoy, Saludo oficial. Juan Pablo Sáez. ¿Cómo está, Juan Pablo? Bien, súper bien, Dano. Hugo, muchas gracias por la invitación a esta radio que yo no conocía. La radio online están habiendo cada vez más y está ubicada justo en el centro de Santiago, en el centro. Estamos como a 2 cuadras de la Plaza de Armas, La Raja, en un edificio antiguo, esos que me gustan a mí. Súper bonito. Sí, Sí. Tiene mucha onda. Tiene como Mucha onda. tiene Sí. como la ambientación de Sí, lo que vamos a hablar más adelante. exactamente, tiene como una ambientación tipo loft, así como... Sí, ocurre, y de hecho en estos pisos de techos altos, de espacios medio cerrados adentro, los pasillos son como bien tétricos. Sí. ¿Me escuchan bien? Yo no me escucho nada. Yo tampoco, Yo te pero escucho, la Anita dice sí. que nos escucha bien. Se Ya. escuchan claritos, Ya, chicos. perfecto. Excelente. ¿Qué Oye, dice la gente aquí en los ah, comentarios? A ver.
No, no hay comentarios. qué Antes de triste. hacer nuestras menciones, No yo hay quiero hacer comentarios. una mención especial el día de hoy, saludar y felicitar a Mónica González, Ah, sí. galardonada con el Tremendo. Premio Nacional de Periodismo. Creo que nadie se lo merecía más que ella este año. Aplaudí a rabiar su discurso en la cara de cada vez más descompuesta de la ministra de Educación. Sí. De la displicente. Me Sí. encantó, weón. Pero esa hay que decir que es una casualidad histórica, de esas que la propia ministra no pensaba. No digamos. se vio venir. No vio le venir. tocó nomás estar en el Claro. momento y lugar. El padre de Cubillo fue canciller de Pinochet y se hizo conocido porque intervino en la cuasi guerra con Argentina. Entonces, 78. claro, él estuvo presente en las negociaciones y todo eso. Un tipo muy, claro, de estos civiles, muy civiles, podríamos decir, como muy separados de los militares, pero muy cercano, muy cercano a Pinochet. Digamos. Era el tipo, O sea, imagínate, el que tenía a la la figura misma de Pinochet. Sí, no pues al círculo a él en cercano. persona le tocó negociar, digamos, cara a cara con los militares de Argentina, más encima que El bulo no papal. eran menos duros que los chilenos, digamos. Eran un poquito más... Mm. No, eran igual de malos. De weón. dictadura a dictadura. No, por eso te digo, no eran menos duros, o sea, eran mucho más. de Estaban hecho, locos o sea, estos güeyes, estaban todo, locos también. absolutamente. Ya, hecho el reconocimiento a una gran periodista nacional. Sí. Vamos con otro gran Vamos periodista. con otro gran no, antes de ir con nuestro otro gran periodista, nuestro invitado al día de hoy, vamos a saludar a Aure Ediciones, que es el auspiciador de este programa. Con La gentileza de la gentileza de Aure Ediciones, con su extraordinario catálogo cada vez más amplio, acercando la literatura fantástica al público chileno y esperemos que próximamente al público extranjero también. Pueden Se viene, encontrar se todo viene. su catálogo en aureediciones.cl y ahora en sus nuevas redes, al menos en Instagram, es Aure Ediciones Chile. Cambió la... tenéis razón, pues ahora hay una portada bien bonita. Sí. Ya no tiene esa portada negra que había Sí, antes. está todo lo que es evolucionando digitalmente Aure Ediciones. Llegó la transformación. No somos literatura. Somos Aurea. Y también una mención especial a nuestra librería amiga Cleo Forestal, que hoy día nos proporcionó el ejemplar de Operación Requiem, la ópera prima de nuestro invitado al día de hoy, sobre lo cual nos vamos a entrar un poco más adelante. Sí. Ahí, si es que la Anita nos ayuda con la imagen de eso, ahí está. La ópera prima de Juan Pablo Sáez, una novela policial, Un thriller. un thriller policial muy entretenido con una portada también que tiene su historia, así que ya vamos a entrar ahí en detalle. Thriller policial y político. Sí. Exactamente. Juan Pablo Sáez. Nosotros ya nos vimos las caras en ¿Y tú qué harías? Sí, ¿Alguna vez? hace un año. Cuando justamente. en la época del podcast. Sí, Sí. sí. En la época en la que comíamos pizza y... Sí, es increíble cómo hemos ido como- evolucionando porque eso se grabó en un departamento y Cómo crecemos. ya Sí. es un... Es la evolución. Sí. Oye, cuéntanos, nosotros en ese día hablamos largo y tendido sobre, repasamos un poco lo que era tu vida como autor, cómo había nacido, también estuvimos conversando largamente sobre los 90 Sí. y particularmente sobre la transición, Sí. que es el trasfondo histórico en el que ocurre Operación Requiem. Ujú. ¿Cómo se mezcla tu interés por contar historias y el interés por contar una época un poco olvidada en este momento de la historia? Porque nadie habla de los 90 Sí, hoy día. es Nadie como que habla no- de la transición ya. Es Como que los 90 no pasaron. no, y como que la transición a esta altura es un tabú. Mm. ¿Te Sí. parece, no? ¿Sabes que yo también lo creía hace como un año, pero ahora este último año me ha tocado mucho estar haciendo reseñas, sobre todo de libros de cuentos, de novelas de autores nuevos, digamos, y que nacieron justamente en la segunda mitad de los años 80, o sea, a mediados de los años 80, ya digamos en el declive de la dictadura. Me refiero, por ejemplo, a escritores como Eduardo Plaza, la misma Carola Brown, Paulina Flores, y ahora último que me tocó reseñar a Gerardo Soto, por ejemplo. Y todos ellos, de alguna manera, si bien no hablan mucho directamente de esos años, algunos plantean a sus personajes o hacen alusión a esa época. Por lo tanto, yo creo que está presente de todas maneras esa época está entrando, digamos, a
ficción nacional a través de los cuentos, de las novelas de los escritores más jóvenes, digamos, aquellos que hoy día tienen entre 35... Los que crecieron en los 90. Claro, 35, exactamente, Estamos 35, como 38 llegando años. a la época Sí. natural en que Sí. los que vivimos la adolescencia en los Claro. 90 vamos a empezar Claro. a contar, o estamos empezando a contar relatos de esa época. Ahora, lo que pasa es que no se toca la clave política, eso sí, no se toca, y no sé por qué razón. Quizá porque el chileno también es más cerrado a eso, es como más, quizá más individualista, más de hablar de la familia, del mismo, y no toca digamos, los años duros igual de la transición. Llámese años duros en que, como lo dijo alguna vez un periodista de apellido Portales, él señaló que había una dictadura, o sea, que había una democracia protegida, ¿cachai? En esos años. Ujú. Y eso es lo que yo creo que había, o sea, y eso los que éramos más grandes en esa época, yo tenía 15 para el año 90, claro, se vivía el recuerdo que uno tiene es justamente de una democracia más protegida, con un Pinochet todavía vivo. Frágil. ¿cachai? Claro, muchos políticos que eran de la época del pinochetismo todavía seguían ahí, entonces... Es súper raro hablar de democracia protegida, porque Sí. no es que la democracia se protegiera de la intervención de que volvieran los milicos, sino que todo lo contrario. Eran, en el fondo, estos Cuidémosla. los resabios militares que estaban cuidando su parcela Claro. dentro de los primeros años de esta imperfecta democracia, que poco a poco se ha ido liberando y que hasta el día de hoy todavía tenemos algunos resabios que no nos permiten seguir un poco más adelante. Exactamente, creo que... pero yo creo que no se le ha sacado el provecho o se le va a ir sacando de a poco el provecho que tiene. Igual hay escritores que están tocando la tecla política hace rato, por ejemplo, el caso de Marcelo Leonard, el caso de Nona Fernández, por ejemplo, con La Dimensión Desconocida, por ejemplo, que escribió hace poco, que lanzó hace como unos 2 años atrás, que es genial. Ellos tocan la clave política de los años 80. Ujú. Si bien ellos son ya más cercanos a mi generación, ellos tocan la de los años 80. A mí me interesa los años 90 porque sé que en los años 90 está esa cosa como propia del policial, en que las cosas no son claras, o sea, Donde es se como, empiezan a- son como, la media como, tinta. Es que- claro, es Y, como y- el, y es una época en la que también se empiezan a revelar ciertas cosas, en Sí. donde se empiezan a conocer Claro. cosas que antiguamente era imposible tenerlas Y, a- vistas. y también se caen los velos, es decir, en el sentido de que el político que tú creías, o la facción que tú creías cercana ideológicamente a ti, que es la izquierda, por ejemplo, en este caso, Empiezan a hacer los pactos. empieza a hacer los pactos y también a hacer pactos con, no solamente con políticos de derecha, sino que incluso con militares. Con militares, El sí. caso del nacimiento de la oficina, etcétera, que comienzan a tener ya relaciones cercanas con ¿Tendrá- la concertación, por ejemplo. ¿Tendrá algo que ver con la todavía falta de desarrollo de esta narrativa respecto a los 90 y sobre todo con el factor político, a lo que conversábamos hace un rato antes de entrar de la necesidad de encontrar este enemigo común? Que a lo mejor se estaban velando o se estaban volviendo difusas las imágenes del Sí. enemigo absoluto, por ejemplo, Sí, claro. que en la época de la dictadura era Pinochet y todo lo que estaba todo lo que componía la dictadura. Y en los 90 con la democracia, con la figura de Elwin, con la figura de la concertación que estaba cobrando fuerza, que había logrado grandes ¿cómo se llama? Presencia en el Congreso, etcétera, se perdió un poco a lo mejor la figura de Sí. quiénes son realmente los malos, por lo mismo que dices tú, estos pactos, estas alianzas, esto ya ok, no te molesto con eso, pero déjanos tranquilos con esto. O sea, eso lo venimos a saber ahora recién en todo caso. Yo creo que en esos años todavía estábamos imbuidos de esa narrativa. Como yo te decía antes, la política necesita de narrativas, de esto que se llama así como tan, como casi académicamente storytelling hoy día, es un poco eso. O sea, la narrativa se alimentaba, el relato se alimentaba justamente de un enemigo común que era Pinochet y toda la gente que estuvo con él. Pero incluso hasta el día de hoy, o sea, si tú te fijas, hasta hace poco, hasta las campañas presidenciales de la misma Michelle Bachelet, ese tipo de narrativa todavía se usa. Yo Sí. me acuerdo de haber ido, yo vivía muy cerca del Paseo Bulnes, donde se hizo la última concentración, se podría decir. Ya no se puede llamar concentración, pero no sé. Ese conjunto de gente que fue
digamos, al último discurso que hizo Alejandro Guillé como candidato presidencial. Cuando estuvo. Y se Pepe Mujica. cantaba, claro, y Que, estuvo de hecho- y era como cuando tú estabas ahí, era como retrotraerse a los años 90, De hecho, perdón, hasta- a los años 80, con las marchas que había Y contra Pinochet. la gráfica, O sea, por ejemplo, de ese la... relato todavía existe. Sí, ¿cachai? y la gráfica, de hecho, me imagino, yo me acuerdo de las imágenes, los afiches, etcétera, de la campaña en la última vez que resultó electa Bachelet. Era muy parecida Sí. a gráficas de Allende, Sí, claro, eran claro, líneas sí. muy similares de los Sí. afiches, de la forma en que se Sí. proyectaba la imagen. Tenía mucho de eso también. Efectivamente, el relato se sigue. Yo creo que hasta que pasen otras generaciones eso se va a mantener, porque es muy útil. Es muy útil para la izquierda en este caso, mantener de alguna manera vivo ese enemigo común. Claro, que está súper difuso ahora. Mm. ¿Hay algún. Debe haber más de uno, yo pienso en unos 2 o 3. ¿Hitos particulares políticos de los 90 sobre los que te interesaría explorar narrativamente? Sí, a mí me gustaría mucho escribir algún día, pero no sé si en clave ficcional o de crónica, lo que fue el secuestro de Christian Edwards, por ejemplo. Que es muy paradójico que no se ha hecho nada sobre él. No. Por ejemplo, audiovisualmente no se ha hecho nada, y ahí hay toda una historia porque eso está en CIPER en todo caso, justamente hablando de Mónica González. Hay una crónica que se hace en 3 partes, donde se explica, por ejemplo, que la casa donde tuvieron secuestrado a Edwards era de un matrimonio del frente. Y este matrimonio se pelea dentro de la casa, o sea, pasan cosas dentro de una casa cuando tenía a alguien secuestrado por tanto tiempo. Entonces esas relaciones familiares, esas relaciones entre amigos se van rompiendo, y de hecho uno de ellos no soporta lo que ocurre dentro de esa casa y pide salir en algún momento, y es ese quien finalmente resulta ser, entre comillas, sapo, que finalmente habla y El eslabón más débil. el eslabón más débil que permite finalmente que las autoridades lleguen a saber dónde está secuestrado Edwards. Entonces, por ejemplo, toda esa cuestión está súper bien hecha y se ha aprovechado poco. Pero bueno, ojalá que nadie lo haga y llegue el momento en que yo también lo pueda escribir. A mí me llama mucho la atención ese caso. Que te llegue el espacio. ¿eh? Como- Sí. Es que aun cuando alguien lo hiciera, siempre va a haber una voz distinta Sí, para sí. relatarlo. También se ha escrito poco Sí. sobre la fuga de la cárcel de alta seguridad. Por ejemplo, nada prácticamente. O Yo sea, tengo recuerdos súper difusos de eso. Yo también, yo no veía mucho la tele en esa época, Yo no estaba yo- como demasiado yo- informado. Pero Yo vi el operativo, yo vivía en la Florida y ese día justo iba caminando desde mi casa hacia la avenida de la Florida a tomar micro y vi todo el operativo pasando hacia el cajón del Maipo. Imagínate. Una locura, era No. una cantidad, nunca había visto tanto Imagínate. carro policial. No, y es de película esa No, cuestión. Sí. a mí O me sea, encantó. uno de ellos creo que estaba con una mano colgado del helicóptero. Del No sé que si no- era Ramiro el que trajeron ahora. Ahora Pero- ahora Ahí entiendo tiene- por qué hacía tantas planchas. Así que- Claro, sí. ¿Por qué entrenaba tanto? Sí. O sea, pero imagínate estar colgando de un helicóptero a no sé cuántos metros de altura, atravesar todo Santiago. Viejo, tenés que dar, no sé, mucha valentía. ¿no? Ese otro caso, del por qué, el caso por el cual Ramiro llegó, lo encarcelaron fue por el secuestro, no por el homicidio, o sea, por eso lo atraparon. Pero lo atrapan ¿No? en Brasil por otro secuestro, por el de Washington Olivetti, que es un brasileño, un publicista. De hecho, el tipo estaba salvado, pero pasa con estos personajes que... Tuvo la buena que- idea ese- de... Pero además, por eso estos personajes son complejos y buenos para una ficción, porque no pueden salir, ese es el tema. No pueden salir. Quedaron atrapados en el personaje. Es como... Quedan atrapados del personaje y siguen haciendo lo que estaban Sí, haciendo. yo me lo imagino como en la época, no sé, en el siglo XIX, todos estos soldados ingleses, Lord Cochrane, por ejemplo, que peleó cuántas guerras de cuántos países, aparte de las guerras de Inglaterra, que al final es que los tipos saben de eso, viven Claro. de eso y no dejan Claro, nunca eso. Claro. Sí, pues exactamente. Y él cae por otra cosa, por el secuestro de un publicista. Y más o menos pasó lo mismo con estos frentistas que estaban en México, y uno de ellos, Palma Salamanca, arranca finalmente a Francia.
pero también caen por cosas que no tienen que ver con lo que cometieron acá en Chile, sino que con lo Afuera. que hicieron afuera. De rebote. De rebote. Bueno, hubo otro delincuente que fue atrapado afuera y también fue en los 90 y fue muy bullado. Sí. Y tampoco... a finales de los, A finales de los 90. Y también estaría interesante ficcionar Ese- sobre ese eso. se Muy- salvó. Sí. Pero ahora esta semana Penguin de hecho lanza un libro Sí, pero biográfico es de una, Amorós. exacto, es una Mm. biografía. Yo Una me biografía, refiero a claro. ficcionar desde Claro. ese evento. Pero como creo que entretenido. audiovisualmente ya se hace algo. O sea, de hecho Alejandro Goch va a Ajá. está interpretando, ya se está grabando, ya se grabó como un biopic de Pinochet, pero como sus últimos años, como Su encierro. su arresto en Londres y todo eso. Con su voz tan magistral, la del general Pinochet. No tengo a todo identificado. No se puede ni uno. Claro. No, hay toda una época de la historia ahí para ficcionar. Sí. Y bueno, parte de esa época está retratada aquí en tu Operación Requiem, Sí. tu ópera prima. Exactamente. Aquí el caso que toma como base Juan Pablo Sáez para Operación Requiem es el caso de la mujer metralleta Sí. y de un periodista que trata de... Bueno, aquí el personaje parte de la base de ese personaje, pero después lo ficciona. Claro. La mujer metralleta. Inspirado. Claro, Está está inspirado en la inspirado. mujer metralleta. Adaptación libre de Inspirated. Inspiration. En Inspirational. Para que sea bilingüe también. Por en supuesto. inglés. Bien, bien. ¿Por qué la mujer metralleta? Porque tiene el manso nombre, pues, weón. ¿Qué onda? Claro, de Pero déjale que partida, responda él. de partida tiene el manso nombre y como tú mismo estabas preguntando, también es un personaje súper atractivo para ya sea para ficcionar o para investigar. O sea, una mujer de 27 años, creo que tenía, el año pasado tenía como más claro la edad, pero creo que incluso tenía un poco más de edad, era ya treintañera ella. Creo que tenía 37, de hecho. En el momento en que lleva a cabo este acto absolutamente de valentía, digamos, de meterse en el hospital Sotero del Río, tratar de rescatar a un compañero de armas y cae, digamos, baleada por carabineros y queda tetrapléjica, digamos. O sea, es un novelón que tú podías hacer a partir de... Bueno, a mí me llamaba mucho la atención ese personaje, la tragedia que ella vive de alguna manera, que por estar persiguiendo un ideal finalmente ella sacrifica su salud, su integridad física, pero finalmente, bueno, fue evolucionando hacia otra cosa que es como la historia de un periodista en realidad que va en busca de una mujer que está desaparecida y que es esta mujer metralleta. Nunca se llama mujer metralleta en el libro, se llama Verónica G., pero se da por entendido quien haya vivido esos años que se parece un poco a ese personaje, por lo tanto está inspirado. Pero en este libro aparecen de fondo hechos que marcaron o vertebraron los años 90. El caso del boinazo, por ejemplo, del mismo arresto a Pinochet y esas cosas. Sí, porque está contada en dos épocas. Sí. Ocurren dos épocas. Una muy reciente y una ya más El entrada 93 y en la... 98, como claro. principios y finales. Claro. De una década Sí. rara. Mm. Una década, Sí, sí, una fue una década. ¿Sabes qué? La década, ponte tú, la de Frey, una década muy rara, muy... porque además, si tú lo pensáis bien, hoy día Frey tendría cero posibilidad de ganar una elección, cero. O sea, es un tipo sin carisma, que solamente llega ahí porque tiene el nombre literal del padre, digamos. Y por eso, digamos, y porque la la martira. democracia, claro, pero la democracia Sí, cristiana porque además tenemos carisma. era muy poderosa la democracia cristiana. Pero por eso Era. llega, sí. Fue. Y está 6 años en el poder, viejo. O sea, es como si Sí. hoy día se te hace insoportable que alguien esté 4 años, imagínate 6, ¿cachai? Es como, y más encima él termina muy mal porque se produce la crisis, La crisis asiática. asiática. Entonces, bien. La famosa crisis. Y los toppings, me acuerdo de los toppings. Los toppings, es una época muy... y ahí nace, por ejemplo, la figura de Lavín, incombustible, que hasta el día de hoy es... Con Se su reinventa, idea se rara. reinventa. Claro, sí. Se reinventa. No hay muerto O sea, en política al final. Eso No es hay muy muerto bueno. en política. A eso mí no me es muy extrañaría bueno, que la sí. próxima senatorial este jovino no vaya postulando. No, sería Sí, nada raro, o nada Longueira, raro. sí. Y además que el chileno tiene una memoria de 2 días, pues sí. Es que además Sí.
por alguna razón la corrupción a la gente que es de derecha se le perdona. Es que Sí, es como que tú sí. das por hecho de que Sí. son así. Entonces, Sí, como que, sí. sí, me lo esperaba de Claro, ellos. pero a la izquierda no le perdonáis la cuestión, claro. De Aquelin Van Rieselberg que sale. Oye, Claro. vamos a salir un poco... Perdón, que la frase, weón, que Oye, se pero mandó esto se de. está pareciendo a tolerancia cero. Tolerancia seno. Es que la frase de el país está súper bien, lo que pasa es que la gente no lo percibe. Es como, ¿qué mierda te pasa? ¿Qué te ¿En pasa? qué mundo Es que la vives? gente creyó que los tiempos mejores iban a ser un poquito mejores, pero no son tan mejores. O sea, Es que- ¿qué estás diciendo? Es que nadie definió lo que es los tipos Anda por mejores. ahí con Entonces, Melero, con Melero hoy día, con el no somos los doctores de los Oye, chilenos. tú weón, sabes así. que yo a veces no alcanzo a captar todo porque es tanta la información, además. Es demasiada la información en política que hay hoy día. O sea, es como que. Además, encima con el Twitter, todos los políticos tuitean, entonces hay mucha información dando vueltas. Entonces, lo de Melero no caché que. Hay gobernantes que gobiernan por Twitter. Sí, Exactamente, el caso de Donald. Donald. que despidió a gente por Twitter. Sí, Sí. sí, po. ¿Te imaginas, Claro. que llegáis a tu casa, Hoy soy trending topic. salís del trabajo, le contáis a tu bolera que estáis súper bien en el trabajo y la weá, llegáis a la casa, estás despedido por Twitter. Un mensaje directo. Estáis Claro, despedido. y más encima mirá y tiene 78.000 retweets y 90.000 Todo me el gusta, mundo weón. riéndose de ti, weón. Hoy la parada de carro de Macron a Bolsonaro. Esa está No buena. la la he vi, visto. no. Cuando No, que el Bolsonaro se refirió en malos términos a la señora a la mujer Ah. de Macron. ¿Por qué? Porque es más. porque tiene hartos argumentos para defender su postura a Bolsonaro. Claro. Se tiró por el que me imagino supuso era el la voz más débil. Pero la talla, ¿por qué fue? Por. Mira a Algo- tu señora y mira la mía. Sí, Una vez. algo dijo de la apariencia, se Ah, refirió a ya, algo de la ya. apariencia. La señora de Macron es no sé cuántos años mayor que él. Sí, Entonces, sí, pues mayor que. Macron tiene como 40 y ella tiene como 55. Tiene, ¿no? tiene harto años. Mm. Oye, JP, salgamos un poquito este es el capítulo más político hasta ahora de Y tú querías. y en el podcast fue lo mismo con JP, así Sí, que también. Tolerancia Pero cero. vamos a jugar. ¿Alguna confesión ñoña que nos puedes hacer? Ñoña, así como... Sí, estuve viendo hace poco en Netflix Los Parches, weón. ¿Los? Ustedes no cachan esa cuestión porque son muy chicos. Po. Yo tengo 44 años y... Gracias por lo de muy chico. Claro. No sé qué edad tienes tú. weón. Daniel tiene 3 años más que tú. ¿Más? Pero bueno, Chuta, las cremas- representa menos. Bueno. No, tengo, Oye, los tengo- Parches, tengo no 40. sé si escuchaste alguna vez hablar de los Parches, que eran un grupo español, como parecido a... Mocedades. No, era un grupo de cabros chicos, ¿cachai? como Como Hanson. de como entre 12 y 15 años. Y aquí lo que me llama la atención es que en Chile no pegó. En un tiempo en que en Chile se utilizaba mucho la farándula para poder como que la gente no alegara, ¿cachai? Contra la dictadura. Ayer. Entonces, hay un documental y es el típico documental, que a mí estos documentales me gustan, que es como nacimiento, auge y caída de los grupos, ¿cachai? Entonces, me llamó mucho la atención que el que la llevaba en el grupo, que era un cabro de 15, 16 años, no me acuerdo ahora cómo se llama, el tipo termina haciendo una carrera en solitario, se va del grupo porque le ofrecen, al tipo le iba a la raja en España, en Argentina, en México, ¿cachai? Como los grandes mercados en esa época de la música. Y el weón, ¿cachai? Que en el documental de repente está hablando y tiene un brazo menos. Tú decís, ¿pero por qué? Y empezáis a buscar y claro, y ahí explica que el tipo al final tiene un accidente. O sea, el tipo había salido el tema de la música y todo. Y tiene un accidente así horrible que él mismo le explica. Y que es como que choca de frente con un auto. Y el auto de adelante se le rompe como la parte de arriba, la parte del capó del auto. Y le cercena el brazo, una weá así como muy de película. El destino final, una vez. Pero claro, o sea, y además como qué terrible para un grupo chico, de cabros chicos, como... Esa es mi confesión ñoña, ¿cachai? Y Como- dijiste... porque poco después me puse a ver Mike Hunter, por ejemplo, una weá nada que ver, ¿cachai? Como, Oye, ¿de qué época son estos pericos? finales de los 70 hasta el 85 más o menos. Ah, Duraron como larga. 5 años. Pero, ¿cachai? pero te escuché decir, estaba viendo los parches, me da la impresión de que no era solamente
un documental, ¿fueron varios? ¿O es como una serie? No, Son como los bacán de España. No es una serie, es un documental nomás. Ah, ya. Un documental. Lo vi sí. varias veces, así. Claro. No, pero es bueno porque es de esos típicos documentales en que tú veis como que los tipos están súper bien y de repente como el morbo de saber cómo terminan. Como el ¿cachai? behind the music. Quería llegar al momento Claro. en que todo se quiebra. Todo el momento en que llega yo como no. Claro, básicamente. claro, exactamente. Y ayer, anoche Llegó estaba con forma de viendo- auto. Estaba viendo... Oh, la wea siniestra. y anoche estaba viendo The Dirty, no sé si lo vieron. No, para Es nada. la historia de Motley Crue, de hecho. ¿Cachai? Como una weá así como también auge y caída de... O sea, podríamos decir que JP es ñoño musical. No sé, yo no soy como perito musical, pero como que esos personajes que están como muy arriba y de repente caen. Pero espérate, yo tengo una pregunta que yo siento de que por acá va la ñoñez de JP y no se ha dado cuenta. Hace poco publicaste una traducción de los 400 golpes. Sí. ¿A qué vino eso? Es que yo soy fan de Truffaut, po, de François Truffaut, sí, súper fan. Y Los 400 golpes es como la gran película que... O sea, es la película que a mí me marcó y me gustó como para estudiar cine, porque yo fue lo primero que estudié al salir del colegio. Entonces esa película la vi como a los 15 años, que es como la edad del personaje, tiene un poquito menos en la película, pero es como la adolescencia, digamos. Y este año se cumplen 60 años del estreno de esa película en el Festival de Cannes. Entonces, yo tengo un libro con la biografía de François Truffaut y es muy linda la historia de cómo surge esta película. Por ejemplo, Truffaut era crítico de cine, le decían el niño terrible en esa época en Francia porque el buen destruía todo, ¿cachai? Era como que yo te empiezo a criticar tus libros, no sé, te hago mierda, ¿cachai? Y después yo mismo lanzo mi libro. Entonces el tipo estaba como muy temeroso de que su primera película se le hicieran mierda, prácticamente, y no fue así, pues, es una obra de arte y el tipo de hecho nunca alcanzó ese cenit, o sea, esa es la vara que nunca pudo sobrepasar. O sea, podríamos haber dicho que era como debut y despedida nomás. Quédate ahí. No, él lanzó, de hecho llega a ganar el Oscar con La Noche Americana, pero Los 400 golpes es insuperable en cuanto a poesía, yo creo, está hecho muy rudimentariamente a una sola cámara, y en esa época con esas cámaras inmensas de 35 milímetros que pesaban, o sea, las sostenían 3 personas, ¿cachai? Es como... Hoy día eso mismo lo podía hacer con el iPhone, ¿cachai? Es como impresionante. ¿Esta es tu única traducción? Traduje también una conferencia que dio Gilles Lipovetsky, un filósofo de la hipermodernidad que le llama él, que lo dio en la UDP. El gallo es como súper conocido a nivel mundial y vino a la UDP, dio la conferencia y yo la traduje, la subí a mi blog. Y la otra la subimos a cineliteratura.cl, que es un blog de Enrique Morales Lastra, que está súper bueno, tiene harta información sobre cine, sobre libros, novelas, cuentos. Ahí va a salir probablemente la reseña que voy a escribir de Un nombre sin nombre, algún día. Te quedó pesada la Sí, vista. ahora me da miedo. No, pero la mía es reseña, no es destrucción. Oye, a propósito de película, la Lepín pregunta si cuando grande puede ser como tú. Sí, absolutamente. Cuando la Lepín... Cuando sea viejo como yo, así como vieja como yo. Sí. Yo no sé. A mí igual me mandó una pregunta que era que ¿por qué eres tan seco? No sé a qué le llamará ella seco, no. Leer un poco más, ¿no? Que el resto. No sé si será seco. Vamos a tener que hacer un face to face de Lepín con JP. Sí, vamos a Estaría bueno pasar- sobre cine, sí. Oye, pero ella sabe harto de cine. Sabe caleta. Sí, sabe muchísimo y... Yo creo que ella sabe más de lo que piensa que sabe. Sí, yo la vi, yo la escuché la otra vez y sabía mucho. O sea, se nota que maneja nombres, ¿cachai? Yo a veces me pierdo en las fechas, nombres, pero ella como que los maneja súper bien. Y ese es un plus que tienen todos los especialistas, ¿cachai? Oye, voy a tomar una libertad con la Lepín y Peter von Jantois y vamos a invitar a JP Sáez a la visionada de The Irishman. ¿Cuándo se estrena? 27 de septiembre. Buena. Sí, No, sí, parece 20. que hoy día el estreno
Yo no ¿Salas? sé, en el mensaje que ¿En nos dejó salas? la Lepina en Twitter decía 27 de Sí, septiembre. es que parece que hoy día se estrenaba en salas. Pero perfecto. así hoy día se en estrenaba. alguna seleccionada. En Estados Unidos, sí. Sí, bueno, ya. o en un festival. Esa hueá bien me acuerdo hermosa. en cuál. Y Pero el ¿cuánto, y el ustedes Netflix- saben cuántos episodios van a hacer o una película? película. Una película. Ah, perfecto, ya. el peli. Yo vi el tráiler y espero. Está espectacular. Está demasiado bueno. Otra pregunta ñoña. Marvel o DC. Marvel. Marvel. Me gusta Marvel. De Marvel me gusta mucho. Yo siempre fui muy fanático del Hombre Araña. Aunque me gustaba mucho Batman. Pero me gustaba esto de Spider-Man. El hecho de que fuera humano en el fondo. Que claro, le picó una araña y tenía. Tenía El sus único poderes. poder que tenía en el fondo era como subir. Trepar muros. Pero el tipo sufría, ¿cachai? Y encima que era adolescente, te identificáis Claro. todo el rato con él. No, O después sea, ahora vi- lo han dibujado como adolescente, pero no. En la época en que yo lo leía, ¿Vieron por al lo menos. Spider-Man? ¿Ah? Al Spider-Man chileno. Ah, Al el estúpido y estúpido sensual sí, Spider-Man que Spider-Man, salió sí. persiguiendo Sí, a un sí. ladrón. Corrió 6 cuadras. Sí, Eso es lo que manso escuché. pique. Sí. Yo me cansé de verlo nomás. No, yo Spider-Man totalmente. Spider-Man co- versión chilena. Comparto versión con fruna. JP, esa es mi Sí, fanatismo por Spider-Man. sí. Spider-Man. Además, en la época en que yo lo leí, en los años 80, Spider-Man era un estudiante universitario. No era ahora No, lo pues han ya había dibujado como. crecido. Claro, era con El de la- problemas, estaba enamorado de la Gwendolyn Stacy, ¿cachai? Como. El de la. ¿Cómo se llama? El de la serie animada, me acuerdo que. Claro, Oye, esa es qué de los buena 60, sí, serie. pues, la serie animada, claro. La más. La más charcha, antigua. digamos, la más. La- Ah, pero que tenía la musiquita clásica. Sí, que después la hizo Ramones, ¿no? De Ramones, sí. La cara del manso meme. Claro, sí. No, y la serie animada de los 90 también. Yo creo que Marvel hizo el golazo en los 90 con la su serie animada. La serie de X-Men. La serie de Y después Spider-Man. cuando los cruzó en un capítulo en donde aparecen los X-Men es Spider-Man, es hermoso. Sí. Oye, Operación Requiem. ¿Qué pasa con la Operación Requiem? Ya lleva harto tiempo circulando en librerías, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí, mira, he tenido súper buenos comentarios. La crítica se ha portado bien con el libro. Y ahora estoy escribiendo ya una segunda parte, o sea, una segunda novela, no es una continuación de esto. Pero más o menos se refiere como a los mismos temas igual, ¿cachai? Como temas políticos, ¿cachai? Crímenes que sucedieron en tiempos de, en este caso antes de la dictadura, etcétera. Esos temas me interesan harto. ¿Sigue teniendo esta estructura de thriller? Sí, ¿Qué tiene Operación Requiem? sí, pero esta novela que estoy escribiendo tengo la convicción de que sea larga, ¿cachai? Que por favor tenga más de 300 páginas. La convicción. Oye, Pero tienen que ser 3 sinónimos. sí, Ajá, tienen que ser sí, tres pues, cosas siempre. Claro. Sí. Oye, JP, ¿y pensáis ocupar al periodista así como como que protagonice todas tus novelas o vaya a cambiar de personaje? No, acá también son periodistas, ¿Por pero qué son será, me distintos. pregunto yo? Bueno, yo mismo soy periodista, pero me gusta mucho Y protagonizo mis novelas. me gusta mucho explorar como el rol del periodista, pero también como la situación en que está el periodismo y la prensa en general, lo que ocurre en los años 90 con el periodismo que empiezan a desaparecer los medios en el fondo. Hoy día, por ejemplo, casi no hay medios. Y los medios más importantes, digamos, más abiertos están en Internet. Y eso me interesa explorar, pues, ¿cachai? Por ejemplo, la situación de los periodistas que muchas veces se ven obligados a ejercer una profesión que ellos no quisieron, porque cuando tú entras a una escuela de periodismo a estudiar periodismo, no sé hoy día cómo será, ¿cachai? Pero te enseñaban la vieja escuela, es decir, el periodista tipo Clark Kent, Spider-Man, ¿cachai? Que van y tienen que saber la noticia, estar de parte de los más débiles, ¿cachai? Y termináis siendo un encargado de comunicaciones de una línea, gran sí. agencia de comunicaciones que le trabaja, no sé, para una minera, a las grandes instituciones, ¿cachai? Entonces, y no queda de otra en realidad. O sea, yo defiendo absolutamente esa postura porque si no te quedáis, digamos, Hay que sin comer. trabajo. Sí, Hay que sí, comer. claro. Lamentablemente. ¿Hoy tiene título la novela nueva ya? Sí, el título tentativo en este momento es Un gemido en la oscuridad.
Le había puesto antes La muerte de Laura Escorza, pero lo cambié por ese, Un gemido en la oscuridad. Sí. Ya. ¿Y en qué etapa está del proceso? Mira, ya lleva unas 100 páginas, yo creo que está saliendo de la parte introductoria y ya metiéndose en El desarrollo. en el conflicto en Segundo sí, acto. ¿cachai? Que va a dar, digamos, pie al desarrollo. Pero está buena, está interesante. Y lo distinto respecto de Operación Requiem es que esta novela, el narrador se enfoca en dos personajes, ¿cachai? En Operación Requiem se enfoca en un solo personaje que es el periodista Julián Oces, mientras que en esta van a haber dos periodistas, una mujer y un hombre, ¿cachai? El hombre no tiene, por ejemplo, trabajo, ¿cachai? O tiene trabajo esporádico, vive con su familia, en este caso con su mamá, y una mujer que trabaja en la Biblioteca Nacional como encargada de comunicaciones y que trabaja en eso, digamos, pero no le gusta, digamos, y se encuentra con el caso de la desaparición de una mujer en los años 70 que le vuelve a despertar estas El ansias, bichito. El estas bichito ansias de la por investigación. investigar, ¿cachai? Se van metiendo ambos en el tema y está súper interesante. ¿Y estáis trabajando con estructura para escribir? O sea, ¿tenías estructurado lo que va a ser la historia o Sí. estáis encontrando en el camino? No, yo soy de estructurar la historia, de hacer escaletas y todo eso para los radioescuchas. Aunque creo que cada vez nos escuchamos más los escritores, pero para quien no está escribiendo, la escaleta es como un mapa que uno se hace con la cantidad de capítulos, digamos, en qué minuto va el conflicto, en qué minuto va el desarrollo, y sobre esa base uno va construyendo. Y sí, pues yo ya lo hice, soy como bien en eso, bien ñoño, justamente, soy como bien Aplicado. obsesionado con eso. Mira, yo no sé si es bueno o malo a veces, ¿cachai? Porque de repente por seguir esa línea y no ser flexible, a veces te pierdes también, ¿cachai? Te puedes demorar más. Oye, ¿tenemos primicia ¿De qué? de Un gemido en la oscuridad? Un gemido en la oscuridad. Sí. Sí, ¿Sí? Sí, tenés toda la Sí, razón. po. Eso fue lo que me dijiste tú. Sí. JP me dijo, Hugo, quiero regalarles las 2 primeras páginas las 100 primeras páginas de mi novela. Que de alguna forma se enlaza con la pregunta que hacemos nosotros respecto a brujos australes, ¿o no? Exacto. Sí. Tiene un aire. sí. Porque lo terminé ayer, pues entonces se lo mandé a JP para que lo lea hoy día. No van a creer. Tutum, pss. Bueno, JP, tenemos esta primicia de lo que es hasta ahora las primeras 2 páginas de Operación Requiem de JP Sáez. De Un gemido en la oscuridad. Perdón, ¿qué dije yo? Operación Requiem. Sí. Ah, No, es la segunda novela del autor de Operación Requiem. Ya, dice así. se presentó. Me autopresenté. Dice, una súbita puntada le atravesó el vientre. Sintió que un hilo de sangre bajaba por su muslo izquierdo. Estaba recostada en posición fetal sobre un sofá de cuero café de 3 plazas. Escondía su rostro con el brazo en un esfuerzo por contener el llanto, mientras apretaba su vientre con la otra mano. El gigante pelirrojo le advirtió que dejara de llorar. Se lo dijo de frente mientras se subía el cierre del pantalón. La muchacha lo vio secarse el sudor de la cara con un pañuelo, darse la vuelta y caminar con calma hasta un closet situado al fondo de la bodega. El musgo cubría parcialmente las paredes de piedra. El sitio olía a madera y papel húmedo. Una lámpara de gas colgada del cielo partía en 2 la espesa oscuridad. La muchacha oyó voces y carcajadas que venían del muelle y calculó que faltaba poco para la medianoche. El dolor en el vientre se hizo más agudo. Pensó en el año que estaba a punto de comenzar, en su única hija de 18 meses. En ese mismo instante debía estar durmiendo. Esa noche, antes de salir, había dejado listo en casa un pollo asado, una fuente de arroz graneado y unos tomates rellenos que había preparado junto a su padre. Este último pasaría a eso de la 1:30 de la mañana a buscarla al club de yates, donde ella trabajaba, para celebrar en casa la llegada del año nuevo. El champán comprado por el padre en su último viaje a Santiago esperaba en el refrigerador desde esa mañana. Ese era el plan trazado por la familia, el mismo que seguían religiosamente desde 1970. Un plan en el que no cabían imprevistos como este, por supuesto. Porque en eso se había convertido la última media hora de su vida, en un infernal imprevisto, desde que el gigante pelirrojo la había hecho descender a la fuerza a la bodega del club de yates. Todavía podía sentir esas manos ásperas sobre su cuello, rasgándole el uniforme azul de mesera.
Tenía impregnada en la nariz la mezcla de alcohol y transpiración acumulada por días que despedía la piel del gigante pelirrojo. ¿Qué le diría a su padre? De inmediato sintió que la pregunta era estúpida. El gigante pelirrojo seguía allí, inmóvil, como un enorme bloque de piedra delante del closet. Su cuerpo apenas se veía y el único haz de luz en la pieza iluminaba apenas sus muñecas, sus manos, sus pies. Basta de preguntas estúpidas, se dijo. La escalera que conducía al exterior se encontraba a pocos metros de ella, a mitad de camino entre el closet y el sofá, donde permanecía recostada. Era cosa de levantarse rápidamente, aprovechar la ligereza de su cuerpo para subir corriendo la escalera y gritar. La decisión estaba tomada. Se disponía a abandonar la posición fetal en la que se encontraba y saltar del sofá cuando se oyó un ruido. El gigante pelirrojo había extraído algo desde el interior del closet. El haz de luz iluminó su mano. Sostenía un bate de béisbol. La muchacha dio un salto en dirección de la escalera, pero una nueva puntada en el vientre la paralizó. Cayó pesadamente contra el piso. Sintió la baldosa fría, la sangre brotando de su entrepierna. Alzó la vista. Ahora podía ver el cuerpo completo del gigante pelirrojo. Palpaba la redondez del bate, como si le hiciera cariño a un recién nacido. Observó el pantalón del hombre y notó que aún tenía el miembro erguido. Todo fue muy rápido. El tipo alzó el bate sobre su nuca y lo dejó caer con fuerza sobre el parietal izquierdo de la joven. Se oyó apenas un grito ahogado, seguido de unos cortos gemidos. El gigante pelirrojo se mantuvo de pie observando la escena en silencio. Se oyó el estallido de unos fuegos artificiales y de lejos el eco de unos aplausos. Retrocedió 2 pasos. Se acercó a una radio Grundig con tocadiscos, un hermoso mueble de color caoba medio empolvado, ubicado a un costado del closet. Apretó un botón y luego ajustó el dial. Iniciamos 1973, con la cálida voz de Luigi Tenco y su inolvidable "Ciao, amore, ciao", dijo la voz entrecortada del locutor. El gigante pelirrojo se quedó allí, inmóvil, escuchando la canción. Tarareó el coro unos segundos hasta que bajaron por la escalera 2 hombres, un calvo de aspecto esmirriado pero elegante, y más atrás un muchacho que no debía sobrepasar los 20 años, de pelo lacio, más o menos largo, bien vestido, aunque sin corbata. Se detuvieron de golpe ante la escena, como si se encontraran de repente con un precipicio. El calvo retrocedió enseguida, dando un corto tosido, mientras el muchacho permaneció mudo, petrificado. De fondo la canción seguía su curso. El calvo se giró hacia donde estaba el gigante pelirrojo, le retiró el bate de la mano y lo dejó caer al suelo. Le dio 2 palmaditas en el brazo, culminándolo a salir de la bodega. El calvo limpió sus lentes con la camisa y luego se los puso. «No te muevas de aquí, huevón, ¿me escuchaste?», le ordenó al muchacho antes de seguir al gigante pelirrojo. La canción se terminó. El locutor conectó con un periodista en Santiago que señaló escuetamente que en el centro de la capital todo estaba en orden. El muchacho se pasó la muñeca por la boca sin dejar de mirar el cuerpo inmóvil de la mujer. Pensó en el padre de la joven. Recordó el día que se la había presentado a las afueras de la estación de trenes de San Antonio. Esos ojos negros, ahora ausentes. Escuchó al locutor que anunciaba una nueva canción, Eloís, de Buddy Richard. El locutor agregó que la canción pertenecía al álbum de su show en el Teatro Astor. La canción iniciaba cuando el muchacho oyó a la mujer dar un largo gemido. En la oscuridad. En la oscuridad. Ese es como el inicio mismo de la novela que ocurre en el año nuevo de 1973, de ser entre el 31 de diciembre del 72 y el 1 de enero del 73. Un poquito bien intensa por lo que se puede ver. Sí, la idea era como que fuera bien punzante el inicio. Al tiro, partir con un golpe Claro. al tiro al mentón. Al mentón. Ah, de hecho, ya, tengo ganas de leerlo. ¿Para cuándo estamos hablando? Yo creo que ya para el lanzamiento. próximo año, sí. Ya. O sea, hay que terminarla este año y después Yo creo que el próximo año para terminarla bien. Para el año nuevo del próximo año. Claro, exactamente. Yo creo que... terminarla el próximo año. Sí, yo Ya. creo que... mira, a mí me pasó una cuestión que no sé si le habrá pasado a usted, que cuando escribieron la novela 3 balas en la Pampa, pero a mí lo que me ocurrió es que me pasó que con Operación Requiem me costó sacármela encima un poco. Y todo lo que escribía o todo lo que iniciaba como idea, como proyecto, se terminaba pareciéndose demasiado a Operación Requiem. Si bien esto igual se parece en cuanto al tema, ¿cachai? De los años, etcétera, o a la temática, lo otro se parecía demasiado. Entonces, porque tú tenías colegas, escritoras o escritores que me decían, loco, este personaje se parece demasiado a este otro de la otra novela. Y ahí me di cuenta que sacarse la novela, me acordaba un poco lo que le pasa a los actores
que muchas veces les cuesta como Cambiar el personaje. Sí. cambiar el personaje. Sí. Pesutich, te estamos hablando a ti, Pesutich. Con esta, ¿ya sientes tú que te desligaste un poco de los personajes de la trama de Operación Requiem? Sí, aunque el ambiente, el clima sigue estando presente, ese ambiente un poco pesado, ¿cachai? Sofocante de Operación Requiem sigue estando presente. Y esa es como la idea Y igual. que es propio de aparte de la época de la que estamos hablando. Claro. ¿Y acá Sí. estáis ficcionando igual un hecho real o estás ya netamente tirando tu imaginación dentro de un contexto o de un periodo histórico? Acá lo que vemos, la escena que vemos está ficcionalizada, pero yo hablo en este libro, por ejemplo, de un grupo que se llama el Frente Nacionalista, que funciona dentro de la Universidad Católica y que es un guiño a Patria y Libertad. Que fue hecho, de hecho, antes que, por ejemplo, que saliera la película de André Wood. Yo creo que los tiempos empiezan como a ciertos escritores o guionistas de películas empiezan a tener como idea, empiezan a coincidir en ideas. Quizás es el tiempo de hablar un poco de las facciones que funcionaron, que fueron facciones pro-golpistas, que funcionaron dentro de la Universidad Católica, por ejemplo. El caso del gremialismo, por un lado, y de Patria y Libertad, que eran muy fuertes, ¿cachai? De ahí salieron, de hecho, el mismo Jaime Guzmán militó primero en Patria y Libertad y luego el mismo el fundador del gremialismo, ¿cachai? Oye, nos quedamos con hartas ganas de que esté lista luego esta novela. Sí. Yo creo que se viene un thriller de aquellos, de esos que van a dar que hablar. Ojalá. Porque ya lo lograste con Operación Requiem. Es una novela que yo disfruté muchísimo, que me costó Gracias. dejar de leer. O sea, que no dejaba de leer porque salvo cuando tenía que dejar de leer. ¿Cuándo terminó? Además. Y claro, y al final uno se terminaba preguntando, y pasa habitualmente con las historias que te gustan, qué es lo que termina pasando con los personajes. Pero está bien también que en un momento uno ya los deje ir Claro. y continuar con otra cosa. Para no quemarlo, sí. Claro. Sí, claro. ¿Y planes editoriales? ¿En qué sentido? ¿Tienes compromiso con alguna editorial? ¿Ya No, para- no, la novela, o sea, este proyecto no tiene un compromiso editorial por el momento, no. No. Pero bueno, ojalá o sea, por eso yo apuesto como no tanto al plazo, sino que a que quede bien hecho. O sea, si se termina el próximo año, como a esta altura, bueno, se terminará el próximo año en un año más. Pero la idea es que quede bien escrita y que una editorial y que alguna editorial se entusiasme con esto, Se ¿cachai? disfruta el proceso, además. Claro, sí, absolutamente, pues disfrutar el proceso. Oye, fantástico. 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 Chiquillos, les El país cuento. está funcionando muy bien. Además, tiene talento oculto, con ¿viste? convicción. El hombre. No lo sabíamos. El Oye, invitado tenemos que trajimos. saluditos de Mónica Becerra. Hola, Moni. La Moni nos está mandando saluditos. Dice, hola chicos, alcancé a llegar. Y grande Juan Pablo Sáez. Saludos al Dani. Con su copita también nos hizo salud, la Moni. Muy rico el. Lleva como el 5 por vino. lo que veo ahí en el... Oye, Ya deja lleva la varias piola, copitas. deja la Sí. piola. Gracias por los saludos, Moni. Sí, saludos Gracias. a Moni Y a Moni. y a Moni. Gracias. Y a la Lili que vi por ahí que está conectada viendo el programa también. Oye, aparte de este proyecto, ¿hay alguna otra cosa en carpeta? En este momento estoy trabajando como periodista freelance y estoy también, cuando digo periodista freelance, de repente hago reportajes sobre algunos casos. Por ejemplo, para el The Clinic me tocó hacer un reportaje sobre el caso de los jueces de Rancagua, un caso de corrupción, Ay, ay, ay. el desastre de Rancagua que le llamaron. De hecho, hoy día o ayer salió Ayer. No, pero Hoy día salió en las noticias, digamos, la resolución de la Corte Suprema de sacar a estos dos jueces que quedaban porque uno se mató. Entonces ya con eso te estoy diciendo todo. O sea, es una gran historia. Un juez que se suicida en medio de un caso de corrupción que removió Rancagua. Y ahora Y que hay personajes ilustres involucrados también. Sí, pues, o sea, Y eso, ¿por qué razón no es un terremoto institucional? Y comunicacional. ¿Qué pasa? Que esa noticia se termina diluyendo en la marea de la información cuando es una de las más importantes. claro, y todo el ruido se reduce a Twitter. Claro. ¿Por qué? 3% de la población. las instituciones funcionen. ¿Y funcionan?
Yo creo, no sé, en realidad. No, estoy... Con el estándar de los Me tiempos estoy mejores. riendo del discurso de los políticos. Y paralelamente estoy haciendo lo que más me gusta son reseñas. Entonces hago a veces reseñas para cineliteratura.cl y para un sitio que comparto con Felipe Valdivia que se llama soypensante.cl. Entonces eso me gusta, como leer los libros, sacar, más que criticarlo, es como hacer una interpretación de lo que el escritor está haciendo ahí. Y se están haciendo buenas cosas, o sea, de cuentos o novelas aparentemente simples, uno puede descubrir Está saliendo harta materia. un discurso atrás, una lectura bastante interesante de lo que están pensando nuestros escritores más jóvenes hoy día. ¿Solo libros? Sí, por el momento solo libros, sí. Ya, la Anita nos está haciendo señas. Sí, estamos listos. Estamos listos. Perfecto. Juan Pablo, estamos muy agradecidos que se No, muchas gracias a ti, Dano, a Hugo por esta por esta invitación. a estar ante los micrófonos de Y tú querías. Muchas gracias. Esta vez en Hobby FM. Y esperamos el libro. Esperamos el libro. Sí. Y una vez que esté el libro, volver a conversar. Ya, pues. Porque Perfecto. En un siempre, año más, por lo siempre menos. salen buenas conversas con Juan Pablo Sáez. Sí, hacemos Por- tolerancia cero. Exacto. Cero literatura. Vamos a tener harto tiempo para recopilar. Sí. De qué hablar. Era que no. Sí, porque Mientras que Nos dan material llega todos los días. mientras que llega un gemido en la oscuridad a las librerías, les dejamos recomendadísimo Operación Requiem de Juan Pablo Sáez. Está lo encuentran en las grandes cadenas de librerías, lo encuentran en Queleo Forestal, no sé si estarán Sí, trayendo Bookstore. está en Queleo Forestal y en Espacio Forestal y tienen una copia firmada, así que pueden ir Ah, por bueno. ella. Ah, además. Sí, señor. Sí, Muy señor. Bien, gracias Lanita por acompañarnos hoy día en los controles. Muchas gracias, Anita. Hugo, palabras de despedida. No. Bien, como siempre, el entusiasmo de Hugo Riquelme para despedirnos hasta un nuevo capítulo de Y tú querías en Hobby FM. Hasta la próxima. Chau.